que el ponente que tenemos hoy nos está hablando precisamente desde Luxemburgo, ¿no? Es decir, que no está aquí al lado. Él estaba dispuesto pues, a venir, a organizar las cosas para poder estar aquí, pero yo le dije que no hacía falta ya, es decir, que se podía hacer online y que lo podía hacer desde ahí. Bueno, yo a Luis González de Llop, y voy a hacer una breve presentación, pues yo no sé si ya, pues como una década, ¿no? De verdad que nos conocemos. Y le he seguido un poquito de cerca su trayectoria. Es una persona pues, que ya apuntaba maneras cuando hacía la carrera, una persona inquieta, una persona muy curiosa, le gusta saber y conocer, y de hecho, pues en fin, se puede resumir su trayectoria pues diciendo quizá pues, que estudió en la Universidad de Valencia, ahí se licenció, la doble licenciatura de Derecho, IADE, y luego se colegió en el Colegio de Abogados de Madrid. Bien, la experiencia previa que tiene al puesto que ahora mismo ocupa, como aparece aquí en la pantalla de la presentación que nos va a hacer a continuación, pues aparte, antes de ese puesto que tiene ahora y que su punto de trabajo, la sede en donde habitualmente está, pues es en Luxemburgo, pues bueno, él estuvo pues trabajando como abogado en 4 casas, en el área de derecho mercantil. Luego pasó también a trabajar como abogado en Gómez Acebo y Pombo, en el área en concreto de concursal y procesal. Por tanto, fijaos, ya ha estado en mercantil, en concursal y en procesal, ¿no? Luego trabajó en la Business Development, desarrollo del negocio, en Dell, en Irlanda. Ahí estuvo, pues no recuerdo cuántos años, pero 3 años por lo menos, ¿no? Quizás nos lo puedes comentar tú, Luis, en algún momento. Y ahora está pues, como responsable de cumplimiento normativo en GAM Investments, que es una gestora de fondos de inversión que, como he dicho, está en Luxemburgo. Yo creo que en alguna vez, cuando hemos organizado pues, alguna tertulia con jóvenes profesionales, yo creo que ha venido, yo lo he escuchado alguna vez, es siempre una persona muy amena a la hora de hablar, al mismo tiempo es muy apasionado, y yo lo que le pido sencillamente es que seas tú mismo, Luis, que nos cuentes tu experiencia, y como hay mucha gente que ve la situación actual y pone su mirada más allá de nuestras fronteras, que tu presentación le sirva no solo para animarle, sino también para orientarle y darse cuenta que esa es una posibilidad muy buena y que muchos, entre ellos tú, pues habéis aprovechado. Pues sin más, te cedo la palabra, no sin antes agradecerte el que hayas podido estar aquí con nosotros, aunque no físicamente, sí online, que la dedicación es la misma realmente, has tenido que preparártelo, tienes que organizarte en tu horario, en tu agenda, y aquí estás, pues te lo agradezco y nada, te cedo la palabra ya. Muchas gracias. Muchas gracias, Setu. Muchas gracias al Ateneo Mercantil y a la Fundación Universitas. Espero que estéis todos bien, lo primero de todo, que los que habíais tenido exámenes que hayan ido lo mejor posible y que pretendo daros un poco una visión desde una perspectiva de una persona que tuvo que salir de España, como ha comentado Setu, en un primer momento, un poco por curiosidad, por tener esa experiencia internacional y también por mejorar el inglés. Y ya una segunda fase en la que ya tomó la decisión de enfocar mi carrera profesional fuera de España. Obviamente España también hay oportunidades, cuestan más de encontrar que en el extranjero, pero existe y también es una posibilidad, pero el tema se centra sobre todo en las oportunidades que existen fuera de España, y entonces deciros que hay muchas oportunidades, incluso ahora en época de COVID, el mercado laboral continúa funcionando tanto aquí en Luxemburgo
En Holanda, Francia, Alemania, Reino Unido, Irlanda, hay oportunidades y las empresas continúan contratando gente, ofreciendo también programas de prácticas, o sea que oportunidades hay. Tenéis mi contacto, podéis contactarme a través también de LinkedIn, Luis González Benlloch. Quiero intentar que esto sea lo más ameno posible. Voy a hacer una pequeña introducción enfocando un poco la charla primero, por así decirlo, desde un punto de vista subjetivo, después desde un punto de vista objetivo y finalmente turno de preguntas. Obviamente, si queréis hacerme cualquier pregunta, interrumpirme durante la presentación, perfecto. Así que voy a comenzar con la presentación. Lo primero de todo, yo considero muy importante hacer un análisis personal, una reflexión personal y decidir qué es lo que quiero hacer por así decirlo, con mi vida, con mi carrera profesional. Porque los motivos pueden ser diversos. Yo, como os comenté anteriormente, la primera etapa profesional internacional que tuve, el motivo principal fue irme a un país anglosajón, en este caso Irlanda, sobre todo a tener esa experiencia internacional que no la tuve durante la etapa universitaria, pues porque no realicé Erasmus, y también porque me di cuenta que se requiere un nivel de inglés, incluso aunque trabajes en España, importante para trabajar y tener esa solvencia. Que no era malo mi inglés, pero creo que no era lo suficiente incluso para trabajar en España. Entonces, ese fue el principal motivo. En mi primera ocasión, ya pasado el tiempo y volví a España una pequeña temporada y ya al final reafirmé mi deseo de continuar mi carrera en el extranjero. Y entonces, la segunda salida que realicé, que es la que estoy en Luxemburgo, esa sí que fue más sosegada y ahí sí que valoré distintos factores. Entonces, es muy importante, como os digo, más allá de una experiencia internacional de 1 año o 2 años, como podáis, por así decirlo, plantearos, en este caso quiero hacer la reflexión desde un punto de vista de me voy fuera de España porque quiero tener un desarrollo profesional. Cuando hago un desarrollo profesional no hablo ni de 1 ni de 2 años, porque al final eso son experiencias que son muy positivas, pero no es lo que estoy buscando en esta, por así decirlo, presentación o en esta charla. Es decir, me voy 3, 4, 5, no sé, 10 años o quiero hacer mi carrera profesional en España para después, si quiero, o continuar fuera o me vuelvo a España. Entonces, sí que es importante determinar el tiempo, porque conozco muchos casos de gente que viene sin realmente una idea o sin un proyecto y al final llegan al extranjero, están fuera de España, pero siempre con la mente de me quiero ir, me quiero volver. Entonces, ni disfrutan de España porque al final, aunque tenemos mucha flexibilidad, cogemos un avión, nos volvemos a España y estamos un fin de semana, estamos el verano, estamos las Navidades, o sea, no es un problema de que no podamos ir a España, pero sí que es verdad que no disfrutan el tiempo que están fuera de España trabajando y tampoco realmente están en España. Entonces, creo que eso sí que es muy importante y valorarlo. En cuanto al tiempo. Y después los objetivos. Es decir, el hecho de trabajar fuera te abre muchas oportunidades, tanto fuera de España como en España, si quieres volver a España, porque al final muchas empresas tienen vínculos con España, hablamos un idioma que es el segundo más hablado en el mundo, entonces al final los lazos que tiene el español y España con Europa y con el resto del mundo permiten que muchas veces el hecho de salir a España no significa que no vayas a poder volver a España incluso para trabajar en lo que tú quieres o en lo que a ti te gusta. Yo, por ejemplo, tengo compañeros de otras partes del mundo
que lo tienen, saben que cuando se van de sus países saben que es para no volver prácticamente, o sea, es duro decirlo, pero muy difícil que vuelvan a sus países. Entonces, muy importante, y os recomiendo que en el hecho de si queréis iros al extranjero y no queráis hacer una estancia de 1 año o 2 años por mejorar el idioma, por tener esa formación o esa experiencia internacional, de marcaros un proyecto. Marcaros un proyecto, los motivos, el tiempo más o menos que queráis entrar, que después eso se pueda modificar, y los objetivos. En cuanto para salir fuera de España, al final, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que las empresas te van a pedir? O incluso las instituciones. Yo lo que me he dado cuenta que en España estudiamos demasiado, que no está de más y es muy importante tener una formación, tener un grado, tener un posgrado, tener una formación profesional. Es importante, pero yo al final, tanto en Irlanda cuando trabajé en el entorno, en empresas del sector de la tecnología, o aquí que al final el Luxemburgo es más mundo financiero, aunque también hay tecnológico, veo que en general, cuando veo a mis compañeros que vienen de Francia, que vienen de Bélgica, que vienen de Holanda, de Alemania, países nórdicos, veo que al final es gente que ha estudiado su grado, ha estudiado 3 años, en algún caso 4, pero con 22, 23 años se han incorporado al mundo profesional. Entonces, en España hay mucho miedo de decir, oye, si no tengo el posgrado, si no tengo el máster, no voy a encontrar trabajo. Puede ser que en España a veces, ante la falta de oportunidades, sea un requisito imprescindible. Pero cuando ves las oportunidades, las ofertas, o cuando haces procesos de selección en el extranjero, en empresas extranjeras, obviamente cuanto más azúcar, más dulce, pero no van a incidir en que tengas un posgrado, no van a incidir que tengas un máster. Entonces, que no os dé miedo para aquellos que tengáis en mente o estéis planteando hacer un posgrado, pero no estáis seguros, no sabéis de lo que queréis hacer el posgrado, pues si que realmente queréis trabajar, iros fuera, oportunidades vais a tener. Porque la reflexión que quiero hacer aquí, lo que veo mucho también en compañeros y gente que he conocido, que hay mucha gente que estudia su grado, termina el grado, se pone a trabajar y a los 2 años o 3 años hacen un parón, estudian el posgrado de lo que realmente les interesa, quieren, porque muchas veces con 22, 23 años pues no siempre sabemos hacia dónde queremos encaminar nuestras carreras, y después se vuelven a incorporar al mercado laboral, o incluso hay casos en los que al mismo tiempo que están trabajando jornada completa, pues hacen posgrado porque cada vez hay más oferta pues de fines de semana o de tardes. Y lo que me he dado cuenta también aquí, por lo general, las empresas son muy flexibles a la hora de darte, por así decirlo, flexibilidad o darte espacio para que tú puedas continuar con tu formación universitaria, e incluso te lo subvencionan, pagan, e incluso, por poneros ejemplos, aparte de tus vacaciones legales, hay 15 días, no sé si son 10 o 15 días, por ejemplo, en el caso de Luxemburgo, sé que pasa en otros países también, que te los puedes coger, realmente no son vacaciones, pero los puedes utilizar para estudiar, y eso está permitido. Entonces, que al final opciones hay. Después, el tema de los idiomas. Al final lo que te das cuenta que lo que hay que saber es inglés. Hay gente pues que sí, que habla otros idiomas, alemán, francés, pero al final el idioma en el que se trabaja es inglés. Hay que tener un buen inglés. Cuando digo un buen inglés es sentirse cómodo para poder trabajar. No hace falta tener el proficiency, que si lo tienes perfecto. Aquí nadie te va a pedir, tanto cuando yo hice mis procesos de selección en Irlanda, cuando lo hice aquí en Luxemburgo, o cuando tengo amigos que los han hecho en Holanda,
nadie te va a pedir la certificación. Es algo que parece que en España, si no tienes la certificación, no vale, no sabes el idioma, pero que si lo tenéis, perfecto, no está de más, pero nunca me han pedido una certificación porque al final todas las entrevistas y todo el proceso va a ser en inglés. Y que no os dé miedo decir, porque yo, por ejemplo, hablo en inglés y sabe todo el mundo que soy español, entonces, que no os dé miedo decir si no tenéis la pronunciación, la entonación o el vocabulario perfecto. No, 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 al final eso no es un problema. Siempre y cuando podáis trabajar, podáis comunicaros sin ningún tipo de problemas, no va a ser para ellos, para las empresas en general, ningún problema. Obviamente, si quieres trabajar como abogado y estar redactando contratos, pues sí que te van a exigir un nivel técnico muy importante, pero por lo demás no os debéis preocupar. Y después, otra cosa que las empresas aquí valoran mucho, pues son las habilidades sociales, las soft skills. Y eso es algo que nosotros tenemos ventaja con respecto al resto pues, de nacionalidades, pues salvo igual los italianos o algunos franceses, por lo que yo veo, y no me gusta tampoco generalizar, y es, al final, las empresas cuando contratan, están pensando en contratar a alguien para que tenga un recorrido en la empresa, ven siempre las contrataciones como proyectos, entonces valoran también que la persona con la que tengan al lado, con la que vayan a trabajar, sea una persona que se vaya a adaptar, sea una persona al final que haga agradable el trabajo, que pueda ayudar en un momento determinado y al final que pueda asistir a reuniones y no tenga ningún problema para comunicarse, no tenga ningún problema para proponer ideas. Y eso yo me doy cuenta, sobre todo cuando he tenido algún compañero español o cuando he tenido compañero de alguna otra nacionalidad, como es la que os comentáis, cuando tienes compañeros igual alemanes o de Finlandia o, no sé, de Rusia, pues es una gran diferencia. Y ahí nosotros se compensa la parte esa de que no tenemos un inglés perfecto de la BBC, pero que nos ayuda mucho. Entonces, eso es muy positivo también y es una cosa a tener en cuenta. Después, continúo. Importante también, vosotros al final, que más que menos lee las, internet, redes sociales, tiene conocidos, tienes amigos, al final sabes los países donde más o menos se concentran las ofertas aquí en Europa. Entonces, si yo fuera una de vosotros y me pusiera a pensar a qué sitios me iría a trabajar, pues yo lo tendría muy claro. Pues buscaría Alemania, buscaría Luxemburgo, buscaría Bélgica, buscaría Holanda, buscaría Reino Unido, buscaría Irlanda. Los países nórdicos, pues también hay muchas ofertas laborales. Buscaría Austria, buscaría Suiza. Entonces, al final, todos esos países, lo podéis ver también por los niveles de desempleo, hay muchas oportunidades. Entonces, es importante también saber a qué país voy, porque al final cada país es un mundo, cada país es un estilo de vida, no todos los países tienen los mismos servicios, depende también en el sector que quiera trabajar, en el sector que quiera desarrollar mi carrera profesional, entonces eso es importante. Por poneros un ejemplo, yo cuando salí la primera vez a Irlanda os lo he comentado, lo hice por el tema sobre todo del inglés. Y porque también había el sector de IT que yo desconocía, el sector de la tecnología y que me parecía interesante. Pero si me preguntáis, ¿vivirías toda tu vida en Irlanda? Y es un país al que quiero y lo aprecio muchísimo, pero dudo que viviera toda mi vida en Irlanda por temas de infraestructuras, porque al final no deja de ser una isla, porque el clima, aunque tampoco Luxemburgo es que sea el Mediterráneo, pero está lloviendo todo el día, entonces para una estancia unos años bien, y hablo de manera personal, pero para tener una carrera profesional de 5 o 10 años, pues no me lo plantearía.
Alemania, pues sí, por ejemplo, yo lo descarté porque no hablo alemán. Quien habla alemán, pues es un sitio de muchas oportunidades. Lo mismo que Austria. Y tenemos que saber siempre que al final son países que no tienen nada que ver al final con España, porque no tenemos ni con Valencia, porque ni tenemos ese clima. Ni tienes ese ambiente que hay cuando sales, no sé, por la calle, por Valencia o por cualquier otra ciudad de España. Eso se echa de menos, pero tiene la contrapartida de otra serie de beneficios. Entonces, todo eso tenemos que valorarlo. Después, en cuanto a las ofertas laborales, a mí me sucedía al principio que cuando buscaba ofertas laborales en el extranjero, pues veía posiciones, siempre bien con nombres en inglés, buscaba la equiparación en España a ver si era algo parecido y al final tenéis que tener en mente que vais a empresas por lo general multinacionales en las que hay una serie de departamentos que seguramente no estéis familiarizados con ellos, no habéis estudiado nada en la carrera que se parezca con lo que podáis trabajar, pero que al final esas posiciones existen, esas posiciones necesitan de gente, necesitan de personal y al final, después, vuelvo a repetir, las empresas no se preocupan tanto porque tengas una formación específica, salvo que lo requiera el puesto, y son pocos puestos los que lo requieren, pues alguna ingeniería en particular, pues si alguien de derecho para el tema de redacción de contratos, alguien igual de matemáticas para temas de riesgo, pero en general la gran mayoría de posiciones y sobre todo cuando te incorporas son posiciones que pueden abarcar muchas carreras profesionales. Entonces, que no os dé miedo si veis, por ejemplo, Project Manager o Junior Project Manager, o si veis, por ejemplo, Desarrollo de Negocio, Business Development, o si veis Inside Sales, que son igual posiciones que no existen o no las vemos, no estamos acostumbrados a verlas en España, pero que estas empresas las tienen abiertas y que hay muchas oportunidades. No tengáis el miedo de enviar un currículum. Después, siempre digo lo mismo. Al final, al ser multinacionales y tener millones de departamentos o muchos departamentos, después los propios departamentos, las propias empresas te van conociendo, trabajas con los distintos departamentos y ves, estás a gusto en la empresa, te interesa, creces en la empresa, hay un desarrollo profesional en la misma empresa, viste etapas, y es muy fácil saltar, por así decirlo, de departamento a departamento internamente, porque cuando se abre una posición, por lo general siempre se abre primero internamente si hay alguien interesado y después, si no se cubre, pues se busca gente externa, gente de fuera. Por ejemplo, por poneros un ejemplo, yo tengo un muy buen amigo en Facebook que es ingeniero, que siempre le ha gustado todo el tema de las noticias y demás. Siempre le hubiera gustado haber estudiado periodismo y nunca pude estudiar periodismo, un poco también por el miedo de decir, oye, ¿tendré trabajo o no tendré trabajo? Empezó a trabajar en Google, de ahí fue a Facebook y en Facebook, estando como ingeniero, se abrió las posiciones con todo el tema de las noticias falsas, de las fake news, se crea de la nada un departamento nuevo igual de 40 o 50 personas, pues gracias a que está en Facebook tuvo la oportunidad y ahora está trabajando pues todo en el departamento, en el área de fake news, de noticias falsas. Entonces, al final, estas empresas, como hablamos de muchos empleados y siempre intentan estar en la vanguardia de lo que sucede en la actualidad, pues abren posiciones. Entonces, tenéis muchas oportunidades después de crecer en las propias empresas. Y ahora, esto voy a ser un poco más rápido, voy a hablaros ya desde un punto de vista más objetivo, que he dicho, qué es lo que... Primero es internamente, qué es lo que yo debo, mi proyecto personal, qué es lo que debo hacer. Y a partir de ahí decir, ¿cómo voy a conseguir
esas oportunidades. Pues como veis aquí os he dejado, la presentación se colgará, os he dejado una serie de páginas web que vosotros seguro que conocéis, y hay millones en las que se cuelgan las ofertas y las empresas trabajan y las empresas las cuelgan ahí y las empresas contestan. Por lo menos a la experiencia personal y de otros compañeros también, las empresas contestan. Entonces aquí pongo una serie de buscadores de empleo porque es lo primero que vas a hacer. Oye, voy a buscar en internet, voy a ver los portales de empleo, las plataformas, a ver qué oportunidades tengo. Después, una cosa que es muy útil y que siempre se piensa, no, es que en España los trabajos son si conoces a alguien, conocido y demás. Eso pasa en España y pasa en cualquier parte del mundo. Es decir, si tú tienes un amigo que está trabajando, no sé, en Londres, en una empresa de videojuegos y tienen una posición, por ejemplo, de marketing abierta, si te llevas bien con tu amigo y tenéis relación, tu amigo te va a referenciar, porque aquí al final las empresas también funcionan por referencias. Es decir, yo, por ejemplo, en mi empresa, si hay una posición abierta y doy la referencia de un amigo que pueda encajar o de un compañero que pueda encajar en esa posición, las empresas incentivan a que los propios trabajadores atraigan gente con potencial o gente que pueda adaptarse al puesto de trabajo, porque además para ellos, tanto para recursos humanos, si lo hacen internamente o si tienen que contratar una consultora, para ellos también es un ahorro. Entonces, salimos todos ganando. Entonces, el referenciar gente conocida y que después se incorpore a la empresa, a ti te lo incentivan y te pagan. O sea, al final te dan como una especie de bonus. Entonces, amigos, compañeros, familias, profesores, gente que conozcáis, gente que esté trabajando fuera de España, nunca está de más hablar con ellos, comentarles cómo es la situación, las oportunidades que hay, porque así se generan muchas oportunidades. De hecho, yo, por ejemplo, tengo aquí 2 amigos que se vinieron a Luxemburgo y han encontrado trabajo en Luxemburgo y me preguntaron a mí, yo les di mi opinión, les ayudé a buscar trabajos. Obviamente, al final, depende de uno mismo, pero que no tengáis miedo o no dudéis en preguntar a la gente de vuestros alrededores, que tengáis confianza. Después, redes sociales. Pongo LinkedIn, pongo Facebook. Igual vosotros conocéis alguna otra que yo desconozco. Facebook parece un poco de broma, pero sí que es verdad que, sobre todo españoles, se generan muchas páginas de españoles en Irlanda, españoles en Oslo, españoles, y esos mismos españoles muchas veces, fruto de la desesperación de que para sus empresas no encuentran empleados, pues ponen las ofertas o directamente en Facebook ponen necesitamos, por ejemplo, Amazon en Irlanda, en Dublín, para el departamento de Customer Service, de atención al cliente, necesitamos 10 personas de habla hispana. Pues hay gente que encuentra el trabajo a través de ahí y como os he dicho antes, en el momento que vosotros ya estéis dentro del sistema, dentro de la empresa, a partir de ahí ya es mucho más fácil que vosotros desarrolléis vuestra carrera profesional e incluso lleguéis a donde vosotros teníais pensado llegar. Y después LinkedIn. LinkedIn, yo tengo que reconocer que cuando trabajaba en España no funcionaba, o sea, yo nunca recibí ninguna, no sé si alguna vez una proposición por LinkedIn para hacer un proceso de selección, y eso fuera de España el LinkedIn funciona. Y el LinkedIn, los recruiters, la gente de recursos humanos lo utiliza muchísimo y quieren conocerte y quieren ver tu perfil y quieren ver si estás dispuesto a cambiar de empresa. De hecho, la gente aquí en Europa, por lo general, lo que pasaba en Irlanda, en Londres, lo que pasa con mis amigos en Ámsterdam, lo que pasa aquí en Luxemburgo, tú ves los currículums de la gente y es raro la persona que esté más de 5 años en una empresa. La media está entre 2, 3, 4 y cambiar, porque al final pues hay oferta, hay mucha demanda también, entonces
hay muchas oportunidades y la gente pues también quiere crecer, muchas veces pues no pueden crecer internamente, entonces pues saltan de empresas. Y es algo muy habitual y entonces funciona. Os recomiendo que si vosotros os abrís un perfil o tenéis un perfil de LinkedIn y queréis iros, por ejemplo, a trabajar, no sé, a Alemania, que pongáis directamente que estáis viviendo en Alemania, porque eso lo ven los recruiters y directamente os contactarán y saldrán oportunidades. Eso es que no lo dudo. Después, contactar con recruiters. Esto es algo que aquí es muy común. Directamente, si imaginaos, retomamos, quiero ir a Alemania, quiero trabajar en Berlín o quiero trabajar en Múnich y buscaría empresas de reclutamiento en Múnich, contactaría con ellos directamente y les expondría vuestra situación personal y la idea que lleváis de iros a trabajar, por ejemplo, a Múnich o a Berlín, porque estas empresas al final necesitan tener candidatos y al final tienen muy buena relación con las empresas, que las empresas directamente les contactan a ellos y ellos tienen la misión de encontrar al candidato y entonces lo que sucede es, al final, muchas veces se ven en la situación de que no tienen suficientes candidatos. Entonces, para ellos es una oportunidad muy buena que la gente se les pueda presentar directamente. De hecho, esto fue lo que yo hice aquí en Luxemburgo antes de llegar. Preparé un poco el camino, hablé con empresas de reclutamiento y ellos directamente me buscaron ya distintos procesos de selección, o sea que ayudan. Y también la opción de contactar con las empresas directamente, porque las empresas contestan, ver sus páginas web, ver qué posiciones tienen abiertas, hablar con recursos humanos o incluso directamente hablar con empleados si los contactéis a través de LinkedIn y escribirles directamente. Conozco casos de amigos que, por ejemplo, querían trabajar en el mundo de los lobbies en Bruselas y obviamente era gente que tenían un buen perfil, contactaron directamente con los responsables, con managers, los managers les escucharon y a veces pues salen oportunidades y tenían procesos de selección abierto y directamente pues los metieron al proceso de selección a estas dos personas que os comento. Universidades. Sé que va a haber otra ponencia que va a estar más enfocada al mundo internacional y vinculado con el universitario, pero que sepáis que también las universidades aquí ofrecen prácticas, ofrecen posgrados, los doctorados también aquí y hay bastantes oportunidades y porque al final aquí en España hay más mentalidad de querer hacer el posgrado o incluso hacer el doctorado, pero como os comentaba aquí, como la gente se incorpora rápido al mundo profesional, no está tanto pensando en hacer un doctorado, un posgrado y las universidades sí que ofertan y hay oportunidades para entrar. O sea que esa es otra vía que tenéis y que no debéis de descartar. Y por último también las instituciones de la Unión Europea, tanto a través del portal DEPSO, todas las instituciones de la Unión Europea que hay en Europa. Por ejemplo, aquí en Luxemburgo está el Banco Europeo de Inversiones. Ahora, si no recuerdo mal, un centro de ciberseguridad, creo que lo han otorgado en Bucarest, o tengo amigos trabajando en la Agencia Europea del Medicamento que se ha movido de Londres a Ámsterdam. Pues en el portal de EPSO tenéis todas las oportunidades que ofrecen la Unión Europea, que hay muchísimas también. Y después también otra opción es la Cámara de Comercio de España en el extranjero. Por ejemplo, en Irlanda, si vais a buscar la Cámara de Comercio de España en Dublín, contactar porque tienen muchos programas y al final están en constante contacto con las empresas. Yo, por ejemplo, participo en la Cámara de Comercio de aquí de España, Luxemburgo y Bélgica y se organizan muchas actividades, se enteran de muchas oportunidades también y tienen muchos programas. Entonces, esa es otra opción que yo, si fuera vosotros, tampoco
descartaría. Y creo que con esto ya termino. He sido un poco... Ha durado más de lo que yo pudiera imaginar, disculpar. Y os dejo a vosotros que me hagáis cualquier pregunta y muchas gracias por atenderme. Muchas gracias, Luis. Bueno, efectivamente, en nada, yo creo que ha sido en 35 minutos has hecho una síntesis de las cosas más importantes para conseguir un trabajo, y además una cosa que me ha gustado es que no lo has dirigido hacia personas de una determinada carrera o grado, sino que ampliamente, ¿no? Una persona puede haber estudiado psicología, empresa, derecho, lo que sea, ¿no? Bueno, yo una cosa que me gustaría preguntar, bueno, hago una pregunta, aunque me gustaría que no sé si a Carlos le parece bien, Sí, fuera él adelante. quien llevara la moderación de Sí. ese coloquio, ¿no? Porque antes no lo he comentado, pero aunque sí lo ha dicho Luis de algún modo, ¿no? Este ciclo se enmarca, ¿no? Por parte de dos instituciones, ¿no? La Ateneo Mercantil es la institución importante, ¿no? Además es la sede cuando hacemos esto presencial, y luego la Fundación Universitas, en virtud de un convenio que firmamos ya hace pues, un tiempo, y además en concreto ese ciclo se hace en el contexto de un acuerdo, ¿no? Entre el Foro Sensus Communis que lleva Carlos y el Foro Universitas de Análisis Social. Por eso yo he hecho la presentación y a mí me gustaría, más Carlos lo hace muy bien, que llevara un poquito la moderación, porque también técnicamente conoce un poquito más todo eso, ¿no? Bien, Carlos, si me permites, yo hago sí, adelante, haz la cuestión. Pregunta. Según lo que has dicho tú, Luis, da la impresión como que la persona que realmente quiere encontrar trabajo fuera de España, si tiene las tres cosas de las que has hablado, es decir, una formación académica o profesional, has puesto, si no recuerdo mal, un buen nivel de inglés, aunque no hace falta que sea el proficiency, y los soft skills de los que has hablado, es decir, el porcentaje de éxito puede ser relativamente elevado. ¿Tú esto lo ves en sí? ¿O ves algo que hay que vencer quizás en el perfil, en el carácter de una persona para que ese porcentaje que parece que tú auguras como muy optimista, pues lo sea de verdad y no quede obstaculizado por rasgos del carácter que puedan dificultar el dar ese salto y embarcarse en un trabajo fuera del propio país? Como os he comentado, con esas tres cualidades y una buena actitud, es decir, saber que no vas a estar en tu país, que eso uno también se tiene que mentalizar, y estar dispuesto que en tu primer trabajo igual no sea la posición, o sea, no ser igual el manager o el head of o el responsable de saber que tienes que empezar igual un escalón por debajo, pero no pasa absolutamente nada porque después es fácil situarte o encontrar la posición que tú realmente quieras. Yo estoy convencido, de hecho apostaría que la gente que ha venido a la ponencia que quiera irse fuera, el 100%, yéndose fuera en 3 meses encuentran trabajo. Incluso te diría ahora en tiempos de pandemia. Igual son unas prácticas que les ayudan enseguida a encontrar trabajo en la misma empresa. No os estoy hablando de que ya se va a empezar a cobrar 100.000 euros al año, pero que sí, porque oportunidades hay. Se siguen, por ejemplo, yo tengo aquí la sede central de Amazon está en Luxemburgo. Yo no paro de todas las semanas que tengo un muy buen amigo de decirme, oye Luis, ¿conoces a gente para...? Y al final muchas veces les da casi igual el perfil que tengas previo de formación, porque lo que quieren es la persona y a partir de la persona les van a dar suficientes trainings, suficientes entrenamientos, suficiente formación, que la empresa no está preocupada en decir, no, es que no, si no tienen más de un 8 en una carrera, que se olviden de venir. No, es que no funciona así. No funciona así. Entonces,
que no tengan miedo en buscar esa oportunidad porque las hay. Y no me estoy inventando nada porque es tan fácil como ir a LinkedIn o a los portales de empleo o a los portales de las empresas y ver las posiciones que tienen abiertas. Bueno, si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, como veo que la mayor parte de los asistentes no dejan ver su facies, su cara, pueden hacerlo a través del chat que tenemos y ahí se podría colgar la pregunta y nosotros se la transmitiríamos a nuestro invitado. Yo también quería hacer una consideración que va un poco en la línea que acaba de hacer Setu. Me ha sorprendido positivamente, por supuesto, la expresión que has utilizado, ¿no? De que estudiamos demasiado. Has utilizado exactamente, entre comillas, esas dos palabras, estudiamos demasiado. Y ahora lo has completado diciendo que la empresa Amazon, en este caso, no está excesivamente interesada, por tu experiencia, en los estudios, sino que ellos ofrecen training courses, ¿no? O training courses a los estudiantes o a los futuros trabajadores. O sea que parece ser que la empresa más está por coger a la persona y darle la enseñanza o el aprendizaje que necesiten antes que controlar cuáles son los estudios iniciales y, es decir, que lo que se trata es de que los estudios o la aplicación de los estudios obtenidos sean estudios específicos que da la empresa antes que los que pueda dar una universidad. O, mejor, lo que da la universidad es simplemente la base a partir de la cual los estudios se desarrollan dentro de la propia empresa. ¿Es algo así o cómo lo ves? Sí, así es, salvo casos, como he comentado, muy específicos o puestos que ya requieran una experiencia previa profesional. La gran mayoría de puestos que hay de entrada, en muchos casos, no requieren esa, por así decirle, esa forma. O sea, sí, necesitas la formación, pero no tiene que ser específica. No, es que queremos que sean todos... Si no es ingeniero informático, no tienes cabida. No es así. Y os pongo otro ejemplo. Yo cuando empecé a trabajar en Dell, de hecho, para que veas, generalmente estas empresas también, como por así decirlo, apuestan por ti. Muchas veces cuando te trasladas de España a estos países, te pagan por así decirlo, la mudanza y te dan un dinero extra para que te puedas ir ahí. Pues la mudanza, si tú te vas de la empresa antes de los 2 años, o en algún caso antes de los 3 años, tienes que devolverla. Y otro ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en Dell, mi jefe me cogió y me dijo, yo no espero de ti que el primer año lo sepas hacer todo. O sea, que la gente sabe que es un proceso en el que tú tienes que formarte poco a poco, ir cogiendo ideas. No es todo tienes que ser ya útil desde el minuto 1. Entonces, al final, eso lo que te da, y lo que yo, por ejemplo, me acuerdo, comparándolo con España, que estas empresas, por lo general, no hay semana en la que no hayan 2 o 3 horas de formación y en la que te reúnas con otros equipos de la misma empresa, de otros países, y entonces se hable, se exponga qué es lo que está la situación actual, se pongan ejemplos de éxitos, ejemplos de fracasos, y entonces al final se hace mucho hincapié en la formación. De hecho, yo, por ejemplo, y otro ejemplo con este término, cuando estaba yo en Irlanda, yo tenía un compañero eslovaco que había sido policía en Eslovaquia. Otro compañero ingeniero polaco. Otro compañero que se había dedicado a las ventas sueco y trabajó en Marbella vendiendo inmuebles a suecos en Marbella. Otro compañero irlandés que había estudiado Derecho. Entonces, al final, te das cuenta que lo que buscan sobre todo son valores, gente responsable, gente que tenga unos mínimos, por supuesto, y que tenga una capacidad de desarrollo y de crecimiento. Porque tú te has referido a
a los cursos de perfeccionamiento, o no sé exactamente cómo llaman, los training courses. Pero en esos cursos, ¿tú crees que las ideas, principios, reglas éticas, aspectos humanos, todo eso también se toma en consideración? ¿Tiene un porcentaje significativo en estos cursos? Es súper significativo porque al final yo hasta que no entré en estas empresas multinacionales, cuando tú trabajas en España, por lo general firmas tu contrato de trabajo y ya está. Sin embargo, cuando yo empecé a trabajar fuera, o lo que pasa con mis compañeros, tú firmas tu contrato de trabajo, pero firmas además como 9 o 10 protocolos o policies. Y en muchos de esos protocolos, al final, está firmando protocolos de ética, de responsabilidad, y después todo el tema que se habla de sostenibilidad ahora, que también está muy de moda, pues estas empresas muchas veces, aquí se lleva hablando de eso desde hace 2 o 3 años. Entonces, yo sí que me doy cuenta y veo que al final se está cambiando y está empezando sobre todo por el mundo, por así decirlo, financiero, es los primeros que están aplicando las directivas en un mundo más ético, valores más humanos, más sociales. Entonces, eso sí que existe y además debéis tener en mente que tú vas a estar trabajando, vas a tener un compañero chino, vas a tener un compañero o una compañera de, no sé, de México, y vas a trabajar también con un italiano y con un francés. Entonces, al final, si no hay respeto, es que lo tienen muy claro, es que no puedes hacer ninguna broma, ni algún comentario que podamos hacer nosotros que no es despectivo, que lo hacemos en tono pues agradable. Aquí te das cuenta que no hay cabida, no hay espacio para ese tipo, por así decirlo, de comentarios. Y entonces yo veo que el respeto y la sinceridad, me da cuenta, porque aquí también la gente es muy sincera. La gente dice, no, yo trabajo hasta las 4 y más de las 4 yo no voy a trabajar, es mi tiempo libre. Entonces, se respeta muchísimo lo que es las personas y las relaciones. No sé si te he contestado a la pregunta. Sí. Bueno, lo que yo trataba era, sí, yo creo que sí que la he respondido, es hasta qué punto se le da importancia en las relaciones entre empresas o en las relaciones de competitividad que se puedan plantear en tu trabajo, si tomáis en consideración los principios, y me has dicho, me ha parecido entender que sí, ¿no? Sí. Los principios de respeto, de asunción de las consideraciones éticas, de cambio climático y cosas de ese estilo. Sí, No, creo que sí. Eso, de hecho, nosotros, por ejemplo, yo que trabajo en el mundo de los fondos de inversión, ya es obligatorio etiquetar a los fondos que nosotros tenemos si son... es que no me sale, es que en español no sé cómo es ESG, en español no sé si es ESG. No sé cuál es la traducción. Esas siglas responden a una frase. Tú sabrás cuál es. Environmental, social and governance. Entonces, no sé realmente cómo es en español. Disculpadme, que parece que queda así un poco de cliché, pero que es que no estoy acostumbrado. Entonces, o sea, respetuosas del medio ambiente, quizá quieres decir tú, ¿no? Parte. Y tanto tus productos que tienes como la empresa de por sí también tiene la obligación de alcanzar esos certificados. Entonces, eso sí que vamos a una revolución en ese sentido, pero total. Y aquí es un país que la verdad que, al ser también, como os he comentado antes, que no son muchos habitantes, es fácil alcanzar esos objetivos y lo tienen en mente. Veo que aquí hay una persona que me pregunta. Léela la pregunta, si quieres. Dice, me gustaría saber sobre la situación laboral para los médicos en Luxemburgo, ofertas de empleo en hospitales, residencias por especialidad, etcétera. Soy estudiante de medicina. Gracias. Aquí la verdad que
que tienen déficit de médicos, déficit de enfermeros. De hecho, la gran mayoría son profesionales que vienen de Alemania, Bélgica y Francia, porque aquí tienen mucha oferta, tienen muy buenas condiciones y después, bueno, salarialmente nada que ver. Yo, por ejemplo, mis padres pues trabajan en... O sea, el tema de los hospitales me lo conozco muy bien porque trabajan en Valencia y no sé si os lo comentaba a vosotros, cuando tuve que ir al hospital te envían la factura y ves lo que cuesta el médico, entonces tú la pagas y el Estado te devuelve prácticamente el 97, el 98%, es una especie de copago. Entonces, los médicos aquí viven, o sea... Bueno, antes has dicho que el salario mínimo en Luxemburgo está situado en 2.600 euros mensuales, ¿no? 2.600 es el salario 2.600. de salario mínimo. Y un médico, pues igual me equivoco, pero tengo compañeras que son enfermeras, las enfermeras están ganando una media de 4.000 euros recién licenciadas. Entonces, 4.000 euros netos. Sí, o sea, sanidad creo que hay oportunidades. El otro día creo que lo decía la consellera de Sanidad de la Comunidad Valenciana, que quería contratar más enfermeras, pero es que la bolsa se le había acabado, o sea, no tenían más enfermeras a las que recurrir. Pues al final aquí también pues, pasa lo mismo. Sí que es verdad que algunas especialidades, por lo que me dicen o me han comentado algunos amigos, porque no hay prácticamente casos, por ejemplo, cáncer de piel, pues hay poquitos casos, entonces no hay especialistas de cáncer de piel, entonces te tienes que ir a una ciudad que hay de aquí de Bélgica 20 kilómetros, entonces algunas especialidades se remiten a hospitales de Francia, Alemania o Bélgica que están muy, muy cerca, pero oportunidades hay muchas. Lo único sí que se me olvidaba que tienes que saber por lo menos o el francés o el alemán, porque con el inglés solo para la medicina no, porque al final pues vas a tener habitantes de Luxemburgo pues que no hablan inglés, entonces sí que tienes que saber un mínimo de un francés o alemán, pero tampoco te hace falta la certificación. Eso sí. Bueno, no sé si hay alguna, no veo que haya en el chat ninguna otra pregunta. Luis, yo tengo una pregunta. Ah, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien o qué? Muy bien. Cuéntame. ¿Cuánto tiempo sin verte? Nada, te he estado escuchando desde el principio. Entonces, yo creo que la primera pregunta es, ¿cuándo nos vas a abrir un fondo de inversión en condiciones ventajosas a todo este grupo que estamos escuchándote? Esa es la primera, yo creo que esa es clave. Hombre, si tú consigues el dinero, lo abrimos mañana mismo. Eso está hecho, cuenta con ello. Y no, y ahora la pregunta más en serio es, has enfocado mucho la presentación para aquellos que quieren hacer una carrera profesional de 10, 15 años, pero ¿qué les dirías a las personas que están pensando en irse únicamente para año y medio, 2 años, con la idea clara de volver? Pues ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Claro. Lo comenté en un principio y además yo soy un ejemplo de ello. O sea, yo puedo dar el ejemplo de las dos situaciones. Cuando fui a Irlanda fui con esa idea de 1 o 2 años, máximo 3, y volver por esa experiencia profesional, al no haber estudiado un Erasmus y con la idea también de mejorar el inglés, y es genial. Porque pues, puedes aprovechar para ir a viajar, hacer amistades internacionales, volverte a España y eres un valor añadido también para España cuando vuelves, porque aunque sean 2 años, no dejan de ser 2 años que has estado fuera y que es un poco que te diferencias del resto. Y después, si eres un poco pues listo y te buscas una empresa en la que también tienes la posibilidad de volverte a España, porque al final, pues, si te vas a una tecnológica, te vas a una empresa financiera, te vas a una empresa de logística,
al final pues España es un gran país y tienes muchos, como he dicho, vínculos. Entonces, y conozco muchos casos de gente que se ha ido fuera y ha vuelto con la misma empresa, pero en España. O sea, que esa posibilidad existe y me parece también muy bueno. O sea, que para nada que se descarte. Pero Vale, una vale. empresa está dispuesta a contratarte por un año, año y medio, o tú no dices nada, sobre ese particular, tú no dices nada, ¿no? Tú no dices nada. No debería decir nada, porque la pregunta que me hacen muchas veces, sobre todo la primera vez que me fui fuera de España, es decir, pero usted está dispuesto a venirse a Irlanda, que llueve, que hace frío, que está en Valencia, que hace un clima espectacular, se come súper bien, tienes la playa, y dices, pero de verdad, ¿estás loco o no estás loco? Entonces, muchas veces al principio tienen reparos y dudan de realmente nuestras ganas de salir fuera de España. Entonces, no deberías decir eso, pero al final ellos lo saben, ¿eh? O sea, para ellos, yo conozco casos que les digas después de 2 años que te quieres ir o que te quieres volver a España, al final ellos lo asumen, lo ven como algo normal. Italianos del sur de Italia, porque los del norte no, porque en Milán al final hace prácticamente el mismo tiempo que hay aquí en Luxemburgo, pero griegos, italianos del sur de Italia y españoles saben que antes o después la gran mayoría nos vamos a ir. Entonces lo tienen prácticamente asumido, o sea que tampoco les sería para ellos una sorpresa. Ya. Bueno, ¿hay alguna...? Setu había levantado la mano, Carlos. Sí, perdón. bueno, de hecho, lo que quería preguntar tiene que ver con lo que ha preguntado Tomás realmente, ¿no? Porque ha puesto, yo creo, el dedo en la llaga. Pero yo la puedo reformular un poquito la pregunta. Hay gente que sale al extranjero a trabajar porque quiere tener un poquito de experiencia profesional, porque su proyecto profesional, su ilusión, su estrella profesional pasa por ahí, por pasar un tiempo, o en tu caso, creo que fue tu caso, no cuando fuiste a Irlanda, pero sí ahora en Luxemburgo, porque dices, no, es que yo, el tipo de trabajo que yo quiero hacer, solo lo puedo hacer ahí, o no hay muchos sitios y ese es uno de los sitios. Y en España no encuentro una cosa así. Pero hay otro tipo de persona, una persona que se ha formado, que ha hecho quizá unas prácticas en España, ha hecho un máster, ha hecho algunos cursos, pero no encuentra trabajo. Dadas las circunstancias actuales de la pandemia, parece que la situación del paro va a ser no muy fácil, bastante compleja para encontrar trabajo en los próximos 2 años, quizá 3 años. ¿Qué le dirías a esa persona que la alternativa es estar aquí esperando a que surja algo cuando quizás ha mandado ya 15 o 20 currículums, o la posibilidad de lanzarse e ir al extranjero? Es decir, ¿qué es lo que tiene que vencer o tú qué le recomendarías para que dé ese salto? En ese caso, no, yo lo tendría muy claro, pero claro, al final es una decisión. Al final aquí estamos hablando de que son decisiones personales y entonces uno tiene que valorar dónde va a ser al final también más feliz. Pero yo sí que le diría que no tuviera ningún tipo de miedo, que le recomendaría, a ser posible, que se fuera con trabajo desde España, es decir, que ya empezara a hacer procesos de selección, entrevistas, que fuera viendo el terreno y que por lo menos ya empezara a hacer procesos. Y lo que también, si fuera esa persona, decir, oye, si veo que todavía me falta un empujón con los idiomas, o igual pues está de moda todo el tema de la sostenibilidad, pues hacer alguna certificación, aunque sea de 1 mes, 2 meses online, o mejorar los idiomas en este mes o 2 meses que tengo por así decirlo, del proceso hasta que yo me voy fuera de España, pero que se fuera sin ningún reparo, que se lo planteara, porque es una persona que seguramente ha salido un poco a la fuerza, porque le ha empujado el sistema a salir fuera de España, pero que se lo tomara como algo, decir, temporal, de decir 2 o 3 años, voy a disfrutar, voy a tener esa experiencia
ponerte una fecha de vuelta, que no me parece tampoco mal, decir, esos 2 o 3 años y después vuelvo a Valencia y que ese tiempo que vaya a estar fuera le va a servir de mucho y que cuando vuelva, porque la situación de desempleo no va a continuar así 5, 10, 15 años, es imposible que sea así porque es insostenible, que seguro que a los 2 o 3 años, en cuanto haya oportunidad, volverá. Y eso pasó mucho, la gente que salió del 2010 al 2013, 2014 fuera de España a trabajar. Yo tengo varios casos de amigos que después regresaron en el 2014, 2015 porque se cansaron, porque querían volver. Y es algo, yo creo que veo algo que puede ser similar, que ahora no haya oportunidades en los siguientes 2 o 3 años o haya menos que en el extranjero, me voy 2 o 3 años fuera, completo mi formación, cuando digo formación, mi experiencia profesional y me vuelvo a los 3 años, 2 años, 3 años, 4 años, o cuando salga la oportunidad, porque igual puede salir la oportunidad al año. O sea, que es que no es decir, oye, al final programarlo todo es casi imposible, es muy difícil. Pues yo casi haría una pregunta ya con motivo de lo último que has contestado. Como la gente, todos, tenemos miedo a lo desconocido, ¿qué son aquellas cosas desconocidas y que a veces a uno le frenan? Porque uno dice, ¿qué me voy a encontrar en esos países que antes has mencionado? En una Alemania, en un Luxemburgo, en un Suecia, Suiza. Es decir, ¿qué cosas uno se encuentra y de tipo cultural, siendo español, y sabe que tendrá que librar una cierta batalla o tendrá que hacerse violencia? ¿Cuáles son 2 o 3 cositas que tú, es verdad que, en fin, tú eres una persona, tu visión es subjetiva, pero bueno, tienes una cierta experiencia que puede enriquecer? Pero eso lo hablamos con mis amigos aquí españoles, lo hablamos mucho. Pues al final, los horarios. O sea, los horarios no tienen nada que ver con los horarios de España, tanto de trabajo, que al final te da más flexibilidad que en España, porque al final se empieza a trabajar a las 8 y acabas a las 4, pero eso implica que se coma a las 12, que no se paren 2 horas para comer y que se cene igual a las 7. Eso es una de las cosas. Otra cosa del tema del clima, porque venimos de Valencia, eso se nota. Después, el hecho de que no estén tus amigos, tu familia de toda la vida, tus compañeros, que te vas a estar todo el día hablando en inglés y llegas a casa y lo último que quieres es hablar en inglés. Dices, oye, que quieres hablar español. Que al final, a la hora de, cuando digo divertirse, oye, como nos divertimos nosotros o nos divertimos al final los del sur de Europa, italianos o griegos, es totalmente distinto. Yo siempre digo, o sea, un fin de semana en Valencia son como 2 fines de semana o 3 en Luxemburgo o en Irlanda. Porque al final todo eso influye. Entonces, tienes que saber vivir con eso. Y yo tengo un amigo que al final él hace una media aritmética. Es decir, mi vida profesional, ¿cuánto es sobre un 100%? Pues un 60, un 70. Y mi vida personal, que es un 30, 25, si quieres 40. Pues, ¿cuánto es la vida profesional aquí? Pues puedes estar entre el 8 o 9 sobre 10 y mi vida personal aquí, que es un 7, un 7,5, vale, hago la media. Y en España mi vida profesional, ¿qué puede ser? Un 6, un 7, hay gente que puede ser un 10. Y mi vida personal es un 9, porque al final es maravilloso. Entonces, igual es llevarlo a los números, que es muy frío, los datos son muy fríos, pero es una manera también de medir. Es decir, oye, ese 1,5 por encima, ¿me compensa o no me compensa? Vale, lo hago. Al final son decisiones personales. Y obviamente, siempre digo, para vivir mal fuera de España, vivo mal en España. Eso también lo tengo clarísimo. Eso también lo tengo. Para sufrir fuera, sufrir en España, sufro en España. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Había, a ver, una o 2, ya no sé cuántas. A ver, pero espera. 2, creo que 2. 2 me ha parecido, ¿verdad? Sí. Una es de Roser Almenar, debe ser. ¿Quieres leerla o te la leo? Sí, la leo. Dice, buenas tardes, yo quería preguntar respecto a la carrera académica, si podías comentar cómo está la situación fuera de España en cuanto a doctorado y oportunidades laborales.
También algún consejo para aquellas personas que quieran estudiar trabajar fuera de Europa. Gracias. Trabajar fuera de Europa, pues no puedo darte mucha información. Puedo darte algún ejemplo de algún caso de que tengo de amigos y de conocidos. Yo sé, por ejemplo, que tengo muchos amigos trabajando en Singapur y, por ejemplo, es un país en el que también hay muchas oportunidades, pero sí que es verdad que trabajar fuera de Europa pasa un poco como la gente de Sudamérica o de Asia que quiere trabajar en Europa. Es decir, para las empresas es más complicado porque te tienen que pagar el visado y entonces para las empresas es más difícil. Y después también, piensa también que cuando vives, o tengo amigos, por ejemplo, ahora me viene a la cabeza Qatar, que cuando vives fuera de Europa, todo el tema del bienestar social que tienes en Europa, seguridad social, muchas veces fuera de Europa desaparece. Entonces, todo es privado, que al final es libertad, pero que eso existe y que muchas veces también irte a trabajar fuera de Europa tienes que también que negociar el salario porque como te paguen en pesos o como te paguen en otra moneda que no esté equiparada al euro, al final si te quieres volver a España, pues si lo haces desde un punto de vista económico, pues no sé si es beneficioso. Y en cuanto a doctorados, hay oportunidades. Hay oportunidades, es como os comentaba, al final no hay tanta gente que tenga en su cabeza estudiar un doctorado, pero yo veo, por ejemplo, conozco gente en Alemania, conozco gente en Luxemburgo, que han hecho el doctorado, han estado haciendo el doctorado, dando clases y después se han quedado en la universidad y hay oportunidades. Obviamente no es el campo que mejor conozco, pero sí que conozco ejemplos. Y después la otra pregunta que teníamos por aquí. Sí. Y yo es Javier. que en 5 minutos me tengo que ir, disculparme. Pues esta la dejamos ya la última. Y... No, pero contesto esta pregunta sin problemas. Vale. Y como os he dicho, cualquiera de vosotros que queráis contactarme por privado, sin ningún problema. Me podéis encontrar en LinkedIn. Y la otra es, Javier nos ha preguntado por privado qué concepto se tiene el trabajador español en Irlanda, Alemania o Luxemburgo. Un buen concepto nuestro invitaría a la gente a dar el salto a salir fuera a trabajar. Pues os voy a decir, esto os va a hacer gracia. Y yo, hablando el otro día con el padre de un amigo mío que es un catedrático que trabaja fuera de España, me lo dijo y tiene razón. Los españoles están súper bien valorados. Tenemos una capacidad de adaptación muy buena. Sobre todo el que ha trabajado con español quiere repetir y trabajar con español. El único problema es que muchas veces está el concepto del español vago de la siesta, pero eso es porque no conoce realmente o no ha trabajado en español. Y eso me lo comentaba la que es la responsable de mi empresa. Me decía, yo al principio tenía muchas dudas contigo porque nunca había trabajado en español. Y entonces tenía en la mente del vago, de la siesta, de la fiesta. Y para nada, dice, después cuando ya te conocen se quedan impresionados y de hecho les gusta trabajar con españoles. Lo que pasa, que dicho esto, yo siempre digo lo siguiente y es lo que me ratificaba mi compañero, es decir, si tienes un equipo de trabajo, solo un español. Porque 2 españoles en un equipo de trabajo, el proyecto se va fuera. A mí me pasa, yo trabajo en mi equipo, hay un alemán, hay una francesa y hay un americano. Y yo muchas veces levanto la mirada para comentar, para discutir cualquier tema y la gente, o sea, nada, o sea, parece, no reacciona, por así decirlo. Si tuviera un español, eso se convertiría en un café de media hora, pero porque es innato a nosotros. Entonces, bajaría un poco la productividad. Muy bien. Pues sí, después de este tono de humor nos vamos con buen sabor de boca, sobre todo cuando nos hablan bien de los españoles, a mí me satisface extraordinariamente. Así. Bueno, entonces, si no hay nada más, no nos queda, Setu, más que despedir a nuestro amigo. Te dejo la palabra para que finalices el acto, si eres tan amable. Ahora, pues Luis, muchísimas gracias. Hemos pasado un tiempo muy grato aquí, con un toque de humor incluso, y te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Yo imagino que eso se va a grabar, y bueno, se ha grabado, sí, por supuesto, y se va a colgar, ¿no? De manera que tanto a ti como a todos los que habéis podido estar aquí un ratito por lo menos,
pues lo podéis pasar a vuestros contactos porque seguro que pueden sacar cosas interesantes, ¿no? Incluso aquellas páginas web o dominios que has mostrado de buscadores de trabajo, que puede ser interesante eso, y como tú has dicho, que te has ofrecido muy generosamente a que pueda la gente contactar contigo, ¿no? Así es. Pues nada, Pues muchísimas gracias. muchísimas gracias y espero que tengáis salud y tenéis mi contacto para lo que queráis. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego, Luis.